escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Orientar profesionalmente a personas desempleadas es crucial para su reinserción laboral y el desarrollo de una sociedad inclusiva. Debemos dirigir nuestra especial atención a los grupos vulnerables, personas con discapacidad, jóvenes desempleados, estudiantes y desempleados de larga duración. Brindarles orientación les proporciona herramientas para enfrentar desafíos específicos, como adaptar habilidades, superar prejuicios y acceder a oportunidades. Para personas con discapacidad, esto significa facilitar ajustes razonables y promover la sensibilización en el entorno laboral. En resumen, la orientación profesional es un puente hacia la inclusión y la realización personal. Y de todo esto hablaremos con Irene Gil. Ella es responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad y del Empleo de la Fundación ADECO. Irene, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Monse? Muy buenos días. Irene, para empezar, cuéntanos qué es eso de la Ruta del Empleo. Bueno, pues la Ruta del Empleo es una iniciativa que hemos llevado a cabo desde el Grupo ADECO y la Fundación ADECO con motivo del 25 aniversario de la Fundación ADECO y consiste básicamente en que hemos habilitado un autobús que va a recorrer más de 15 ciudades en España para ofrecer orientación laboral a las personas que buscan trabajo y particularmente a aquellas que lo tienen más difícil. Nuestro objetivo un poco es extender lo que hacemos día a día en nuestras oficinas, sacarlo a la calle y poder llegar a muchas más personas que necesitan verdaderamente encontrar una oportunidad laboral. Como tú bien comentas, Irene, esta iniciativa nace en el marco de los 25 años que lleváis haciendo inclusión sociolaboral, ¿no? Antes de seguir comentando acerca de esta iniciativa, me gustaría saber cómo ha sido, ¿no?, toda vuestra evolución durante estos 25 años. Bueno, pues ha sido una evolución, la verdad, que espectacular. Cuando surgió la Fundación ADECO en el año 99 era un equipo muy pequeño, ahora ya somos 300 personas alrededor de toda España, trabajando por esta misión social que es el empleo para todas las personas. Y bueno, cada día profesionalizamos más nuestra actividad, tenemos más programas de empleo, también tenemos un equipo cada vez más multidisciplinar. Esto quiere decir que estamos especializados en diferentes áreas y en diferentes necesidades para ofrecer la mejor atención a las personas que más lo necesitan. Pues no es lo mismo ayudar, por ejemplo, a encontrar trabajo a una persona que tiene una gran discapacidad que a una persona que tiene 55 años y es desempleada de larga duración, a una mujer que es víctima de la violencia de género y tiene la autoestima muy mermada. Es decir, nos adaptamos mucho, focalizamos mucho en las necesidades que tiene cada persona y a partir de ahí diseñamos un itinerario profesional individualizado. Entonces el cambio ha sido inmenso, cada año ayudamos a más personas, superamos la cifra de personas a las que ayudamos. A lo largo de esta trayectoria pues hemos ofrecido orientación laboral a más de 600.000 personas y hemos generado más de 100.000 empleos para personas en riesgo de exclusión social. Y por supuesto pues mirando al futuro con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir superándonos. Irene, la verdad es que las cifras son espectaculares y nos comentabas, ¿no?, esa personalización, ¿no?, que se hace a la hora de orientar según el grupo de personas a las que te diriges, ¿no? Pero ¿en qué situación se encuentran los grupos de los grupos sociales con los que trabajáis a la hora de iniciar la búsqueda de empleo? Porque entiendo que muchos, a lo mejor psicológicamente, se les ha de preparar también, ¿no?, para empezar esa búsqueda. Cuéntanos un poco. Efectivamente, nosotros trabajamos con personas que normalmente no pueden competir en los procesos de selección tradicionales porque automáticamente son descartados. Hablamos pues de personas, pues por ejemplo, con una discapacidad intelectual, también pues con personas que llevan mucho tiempo desempleadas y por lo tanto ese tiempo en desempleo, como comentaba antes, ha mermado mucho su autoestima. Entonces el primer paso es el autoconocimiento, es trabajar con todas esas personas en el autoconocimiento para detectar cuáles son sus fortalezas y ponerlas en valor, que ellos sepan también destacarlas en una entrevista de trabajo.
y de alguna manera ayudarles a vencer esos miedos que tienen y esos temores a la hora de buscar trabajo. Siempre les decimos que están mucho mejor preparados de lo que imaginan, ¿no? Y pongo el ejemplo pues de mujeres que vienen a buscar trabajo, que han sido amas de casa durante 2 años y ahora se enfrentan a la búsqueda de empleo y dicen, pero si yo nunca he trabajado, si yo no valgo para nada. Pues hombre, aunque ellas no lo sepan, pues están acostumbradas a administrar presupuestos, a gestionar conflictos, a manejar el estrés, porque muchas veces son madres de familia y todo eso al final pues les da un sinfín de valores que se pueden aplicar a la búsqueda de empleo y que ellas tienen que ser conscientes de que los tienen y a partir de ahí trabajarlos, formarse en las áreas que hoy están tirando del empleo y ayudarlas pues a conectar con esos sectores de actividad donde pueden tener más oportunidades profesionales. Uh-huh. Irene, volviendo un poco a la ruta del empleo con la que hemos iniciado esta entrevista, ¿cuántos días vais a estar de ruta y cuáles van a ser algunas de las ciudades que vais a visitar? Cuéntanos. Pues vamos a estar 53 días de ruta y vamos a recorrer más de 15 ciudades. Ahora estamos en Madrid, pero a partir del día 22 vamos a Andalucía, estaremos en Sevilla y Málaga, luego iremos a Alicante, Valencia, luego en Cataluña estaremos del 13 al 27 de mayo, en Tarragona, Barcelona, Lleida y Girona, en todas las provincias, en Teruel, en Zaragoza, en San Sebastián, en Bilbao, en Pamplona, en Tudela, en Valladolid. Creo que no me dejo ninguna, pero bueno, son más de 15 ciudades y vamos a estar ofreciendo pues todo nuestro expertise, vamos a celebrar talleres de empleo, va a haber también sorpresas porque vamos a traer a personas destacadas que pueden inspirar a las personas que buscan trabajo. Hoy, por ejemplo, en Madrid, en el campus de la Universidad Carlos III, tenemos a David Aguilar, Han Solo, que es un joven que tiene una discapacidad física, tiene síndrome de Poland, nació pues sin el brazo derecho y se fabricó una prótesis con piezas de Lego y la verdad es que a partir de ahí no ha dejado de superarse y va a dar una charla muy inspiracional para todas esas personas que encuentran grandes dificultades a la hora de buscar trabajo. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito en qué consiste o en qué va a consistir el plan de entrenamiento para el empleo. Pues mira, al final lo hemos llamado la ruta del empleo, en primer lugar porque es un autobús que va a hacer una ruta, un trayecto, pero también simbólicamente porque buscar empleo es una ruta, es un proceso en sí mismo. Como comentábamos antes, no podemos empezar a buscar empleo de la nada. Voy a echar un currículum, hay que poner estrategia. Tenemos que sentarnos y decir, voy a planificarme, voy a ver qué pasos tengo que seguir, cuál va a ser mi ruta hacia el empleo. Pues primero, voy a ver qué competencias tengo y voy a intentar ponerlas en valor. Voy a ver dónde me puedo formar para tener más oportunidades de empleo. Voy a hacer una lista con las empresas que me interesan. Voy a hacerme un perfil en LinkedIn para que me encuentren y tener más oportunidades de empleo. Voy a enviar autocandidaturas. Voy a aplicar a 3 ofertas de empleo semanales. Voy a hacer networking. Voy a asistir a ferias de empleo. Entonces hay que ponerlo en método. Hay que hacer esa ruta hacia el empleo y es un poco lo que queremos transmitir en nuestros talleres. De hecho, hay un taller que vamos a realizar que se llama La Ruta hacia el Empleo, en el que vamos a hablar de todas estas fases que tenemos que seguir hasta encontrar esta oportunidad laboral y luego, bueno, pues también vamos a hacer talleres con mucha orientación a resultados y muy prácticos, de cómo elaborar un currículum atractivo, de cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, de cómo diseñar una marca personal atractiva, de cómo hacer una cuenta en LinkedIn con palabras clave para que nos encuentren las empresas. Es decir, va a tener una orientación muy práctica y también muy amena y muy didáctica porque queremos que las personas que vengan a nuestro autobús, que se suban a bordo del autobús, pues lo perciban no como algo pues tedioso o que es un proceso pues aburrido, ¿no? Sino que lo vean también como algo dinámico y que les motive. Vamos a intentar darle un toque pues atractivo, vamos a hacer role-playing, simulación de entrevistas de trabajo para que puedan ensayar y ver cuáles son sus fallos, mejorar y demás. Y bueno, inspirarles, como comentaba antes, con testimonios de personas que han atravesado grandes dificultades y que se han superado y que les puedan servir, que lo puedan trasladar a su experiencia vital y saber que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Si pensamos que no podemos, pues al final es la profecía autocumplida, no podemos. Pero si pensamos, soy capaz, yo puedo, pues
lógicamente, con nuestra actitud vamos a multiplicar nuestras posibilidades. De hecho, Irene, este plan que estás comentando, este plan o ruta hacia el empleo, habéis marcado como, digamos así, 8 retos, ¿no? Que vais a seguir para encauzar, ¿no? Con esta ruta. Cuéntanos un poquito cuáles son esos 8 retos, cómo los habéis dividido. Bueno, pues los hemos dividido digamos, categorías que son Sí. muy globales y muy estratégicas a las que nuestro mercado laboral se enfrenta en los próximos años. Una de ellas es combatir el desempleo. España tiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y evidentemente tenemos que actuar para combatir este desempleo. Esto es un reto pues que no podemos afrontar en solitario, sino que tenemos que coordinarnos todos los agentes sociales, administración pública, empresas, tejido asociativo, etcétera. Dentro del desempleo, el desempleo juvenil, que tiene una de las tasas más altas también. De hecho, uno de los colectivos a los que estamos ofreciendo más ayuda en esta ruta hacia el empleo es el de los jóvenes que buscan su primera oportunidad profesional. Y esto es todo un reto, ¿no? Porque muchos nos dicen, es que piden a personas con experiencia y yo no tengo experiencia, pero quiero trabajar. Entonces ahí tenemos también un gran reto. Otro de ellos es la desigualdad. Dentro de la desigualdad, pues sobre todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad y con brecha de género, porque las mujeres pues siguen asumiendo gran parte de la carga de las responsabilidades familiares y todo eso al final pues hace que tengan menos oportunidades, que las empresas tengan más reticencias a la hora de contratar a una mujer porque piensan que se va a reducir la jornada, que está más implicada en las tareas del hogar y que su compromiso va a ser inferior. Otro de ellos, otro de los grandes retos, es el envejecimiento del mercado laboral. Asistimos, el reto demográfico, asistimos a un envejecimiento de la población activa y entonces tenemos que ser capaces de ver el potencial que tienen las personas mayores de 55 años a la hora de buscar trabajo. Hoy en día muchas veces se descarta automáticamente la candidatura de una persona de 56 años y no se la ve como una persona válida a nivel laboral. Entonces tenemos que luchar contra muchos prejuicios y empoderar también a esas personas para que vean que realmente pueden seguir trabajando y aportando valor. Por supuesto, el talento senior, esa palabra que está tan de moda ahora, pero que tenemos que seguir reforzando. Como comentaba, también el desempleo juvenil, que no está reñido con el talento senior. El tema de la salud y la seguridad va a ser otro de los grandes retos para nuestro mercado laboral, sobre todo después de la COVID-19. Ahora se valora mucho más que los empleos sean seguros. También el tema de la inteligencia artificial. Ahora mismo está transformando todos los puestos y sectores de actividad y tenemos que adaptarnos para convertirla verdaderamente en una herramienta que nos ayude y no en algo que nos asuste. Está aquí para ayudarnos y para hacernos profesionales más eficientes. Irene, ¿por qué, hablando ya en general, ¿no? ¿Por qué es crucial, creo yo, ¿no? ofrecer orientación profesional a personas en riesgo de exclusión social? Bueno, es fundamental porque en general si ya cualquier persona que busca trabajo normalmente está un poco perdida y no sabe por dónde empezar, si además estás en riesgo de exclusión social por X razón, ya sea porque tienes una discapacidad, por un tema económico, porque has agotado todas tus prestaciones, porque llevas mucho tiempo en desempleo, porque has sido víctima de la violencia de género y tienes la autoestima muy baja, es fundamental pues ofrecerles pues una ayuda, una linterna que les ilumine en ese camino hacia el empleo, que sepan por dónde empezar, que sepan que no están solos, necesitan una mano amiga que les ayude a ver cuáles son sus fortalezas, que les ayude a empezar ese camino, porque a veces hacerlo solos pues se les hace un mundo, nos dicen, yo es que no sé ni por dónde empezar, no sé cómo empezar a buscar trabajo. Nosotros les ayudamos a identificar cuáles son los canales de búsqueda de empleo, las nuevas fórmulas que tienen, les decimos dónde se pueden formar, porque a lo mejor tienen un buen perfil, pero llevan 3 años sin trabajar y están un poco desactualizados, pues les ayudamos a reciclarse profesionalmente y a ver por dónde pueden tirar para ir a tiro, ¿no? A esos sectores diana donde verdaderamente ellos pueden tener oportunidades profesionales. Irene, ¿cómo pueden las empresas y los empleadores contribuir a la orientación y a la inclusión laboral de estas personas? Bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? Deshaciéndose de prejuicios, el primer
paso es, de alguna manera, poner la mente en blanco e intentar desprendernos de todos esos prejuicios que están tan arraigados en el imaginario social y que se trasladan a las empresas en reticencias a la hora de incorporar a una persona en riesgo de exclusión. Pero muchas veces las empresas también están perdidas. Ellas quieren ser inclusivas, quieren ser diversas, pero no saben por dónde empezar. Por eso también es muy importante dejarse acompañar por partners sociales que les guíen en ese camino y que, bueno, pues que trabajen mucho en esa sensibilización de la plantilla, en esa sensibilización sobre todo de las personas que tienen responsabilidad a nivel de selección, es decir, que van a realizar esas entrevistas de trabajo, y también sensibilizar a los propios equipos, porque siempre hablamos de liderazgo inclusivo. Los líderes tienen que ser capaces de incluir a personas pues diferentes, ¿no? Pero también es muy importante que los compañeros, los propios compañeros, desarrollen la habilidad de incluir. Si llega, por ejemplo, una persona con una discapacidad a un entorno donde se siente pues un poco un bicho raro, donde la gente no sabe cómo ayudarla. A veces mucha gente no pregunta por temor a importunar, ¿no? No le voy a preguntar si necesita ayuda porque, oye, yo no sé si se va a molestar. Entonces hay que normalizar mucho todo esto. Hay que pensar que ante todo son personas con sus problemas, con sus dificultades, e intentar normalizarlo y que ellas se sientan una persona más. Y todo eso se trabaja pues con sensibilización, atreviéndose a romper esa barrera previa. Si no tienes experiencias en contratación, pues la bola cada vez se hace más grande. Entonces, quizás con una primera experiencia pues vas rompiendo prejuicios, vas dándote cuenta. Muchas empresas nos dicen que ellas creían que una persona con discapacidad iba a requerir adaptaciones muy costosas y la realidad es que no siempre es así. A veces hay que hacer pequeños ajustes y la persona con discapacidad puede trabajar perfectamente. Pero es muy importante dejarse acompañar, porque desde el desconocimiento es muy difícil empezar en este proceso y empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, súper importante dejarse acompañar. ¿Cómo crees que las empresas están adaptándose, ¿no?, a incorporar en sus plantillas personas que vienen de estos programas de acompañamiento? Cada vez más son más las empresas que se suman a estas iniciativas. Sí, indudablemente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, es que hay un marco legal, Sí, una ley que obliga a las personas de sí. más de 50 trabajadores a incorporar un porcentaje de empleados con discapacidad no inferior al 2%. Es una ley que ya tiene 40 años de andadura y que empezó siendo un imperativo legal, pero con el tiempo pues se ha convertido en una herramienta de competitividad que las empresas empiezan a percibir como una oportunidad también para ser más diversas y ser más inclusivas. También se están dando cuenta de la necesidad de apostar por talento senior, porque es que ya no es porque tengamos que ser muy buenos o muy filantrópicos, sino porque es que es el talento que hay. Estamos en récord de envejecimiento y si desechamos al talento senior nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, sí que vemos un interés muy creciente a la hora de incorporar a personas en riesgo de exclusión y lo vemos pues cada vez más en el número de empresas que colaboran con la Fundación ADECO, que tiende al alza cada vez más. Entonces, ese compromiso está ahí, esa voluntad es cada vez mayor. Lo que ahora yo diría que hace falta es traducir o transformar esa voluntad en acciones que verdaderamente tengan un alto impacto. Pero estamos en la buena senda, o sea, nada que ver cómo empezó la Fundación ADECO hace 25 años o a cómo vemos la situación ahora. El escenario ha cambiado completamente. Las redes sociales también han contribuido a dar mucha visibilidad a realidades que desconocíamos y poquito a poco pues vamos normalizando realidades y circunstancias pues que hace 30 años nos resultaban completamente desconocidas y por lo tanto pues el miedo a lo desconocido paraliza mucho, es muy paralizante. Ahora pues poco a poco vamos conociendo más otras realidades y bueno, pues vamos teniendo más predisposición a atrevernos pues a incorporar a personas que no se ajustan al perfil mayoritario, ¿no?, que estamos acostumbrados. Te preguntaba, bueno, Irene, la problemática, ¿no?, de no realizar esta inclusión laboral de personas con riesgo, ¿no? Pero ¿qué beneficios sociales y económicos se derivan de una orientación efectiva, ¿no?, para personas que están en riesgo de exclusión social? Bueno, cualquier empresa que contrate a una persona con discapacidad tiene beneficios fiscales a la hora de contratar, igual que si contratas a una persona mayor de 52 años, por ejemplo, o a una mujer que está en riesgo de exclusión porque es víctima de violencia de género. Pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años es que los beneficios fiscales
no son un verdadero acicate para que una empresa diga voy a contratar personas con discapacidad porque tengo beneficios fiscales. Entonces, es muy importante que esos beneficios fiscales vayan acompañados de un cambio de mentalidad, porque sin el cambio de mentalidad, esa pequeña ayuda económica no es suficiente incentivo para las empresas. Entonces, sobre todo el beneficio social, una empresa que es diversa y que incorpora perfiles diferentes se abre a nuevos mercados, es capaz de conectar con otras realidades, es capaz de ampliar sus nichos de mercado, de contemplar las necesidades de personas que no había contemplado anteriormente. Entonces, obtiene una ventaja competitiva. A la hora también, pues, por ejemplo, incluso de negociar con proveedores, de tener un diálogo social, pues, fuerte. La verdad es que, indudablemente, la diversidad es un valor añadido, pero hay que saber gestionarla. Esto también es verdad. Bueno, cuando hablamos también de beneficios económicos, recordemos la cifra que nos dabas tú al inicio de la entrevista, ¿no? Que desde ADECO se han generado más de 100.000 empleos. Esto es una cifra enorme y que, bueno, que ayuda a esa economía en general, ¿no? Aumentar esa economía en general. Irene, ya para ir finalizando, por favor, para aquellas personas que nos están escuchando o que estén interesadas, déjanos una página donde puedan conocer un poco el itinerario de esta ruta del empleo. Pues sí, pueden entrar en rutadelempleo.org y ahí tienen pues todo el listado de las ciudades que vamos a visitar, con los talleres. Se pueden incluso inscribir online en rutadelempleo.org y se pueden inscribir a nuestros talleres, incluso acercarse a nuestro autobús sin inscribirse para recibir orientación laboral, y nosotros estaremos encantados pues de atenderles y de responder pues todas las dudas que puedan tener. Pues Irene, muchísimas gracias por tu participación y muchos éxitos en esta iniciativa que se lleva a cabo con motivo de la celebración de vuestros 25 años de inclusión sociolaboral. Felicidades. Pues muchísimas gracias y nada, un placer, y esperamos seguir en contacto en próximas ocasiones para contaros más iniciativas como esta, que son muy necesarias trasladar a la sociedad. Pues aquí os esperamos, Irene, muchos éxitos. Gracias. Gracias. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.